Bueno, bienvenidos al Classroom de Epistemología. Bienvenidos a todos los que ingresan por primera vez. La idea de este espacio es que tengamos, bueno, un soporte, digamos, a lo que venimos trabajando en el aula, un acompañamiento, un complemento que lo vamos a desarrollar por la virtualidad, a lo que vamos desarrollando también hasta el momento, y esperemos que dure, los encuentros presenciales en el aula, ¿no? Bueno, en esta primera oportunidad, como ustedes ya tienen el trabajo práctico número 1 de epistemología, yo lo que intento hacer aquí es facilitarle, ¿no? y también señalarle dónde pueden encontrar las respuestas a la consigna número 2 del TP1 en el texto de Rubén Pardo, ¿sí? Que es el primer texto que les colgué en el Classroom, en la asignatura. Este es un artículo breve, ¿sí? El de Rubén Pardo, que está publicado en el libro que lleva por título La Postciencia, el conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad, ¿sí? Está compilado, editado por Esther Díaz, que es una filósofa argentina contemporánea muy reconocida, muy renombrada, muy grosa, podríamos decir, entre nosotros hoy. Bueno, el texto es un texto breve, como todos los que recoge el libro, y que pretende explicarnos lo que es la ciencia o el significado que la ciencia cobra en nuestra actualidad, en nuestro presente, podríamos decir, posmoderno, ¿sí? Contemporáneo, o como bien dice el título, en las postrimerías, en los finales, ¿no? De la modernidad. Bien, de este texto solo vamos a comentar el punto número 1, ¿sí? Lo que hace referencia al doble significado, ¿sí? Al doble sentido que tiene para nosotros la palabra ciencia, ¿sí? Esta es una idea que desarrolla Pardo, así que voy a hacer zoom y vamos a leer un poquito en las partes que a mí me interesa trabajar con ustedes. Bien, entonces, como ven aquí el título indica el conocimiento científico, doble sentido y doble origen, ¿no? Es precisamente lo que pregunta la consigna 2 del TPU, ¿no? ¿Cuáles son estos posibles dos significados que le damos a la palabra ciencia, ¿no? Bueno, entonces el texto comienza diciéndonos: siempre, en cualquier sociedad de cualquier época, el saber, el discurso, la teoría y en general todo aquello que se podría considerar el ámbito de la verdad ha cumplido una función esencial, ¿no? En el mundo de la vida cotidiana, como también en las prácticas sociales propias de cada comunidad, se ven atravesados de modo inexorable en su constitución por el conocimiento, ¿sí? En toda sociedad, en todo contexto epocal, ¿no? La comunidad se ve atravesada por el conocimiento, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con el mundo del conocimiento. En términos de Foucault podríamos decir que en toda sociedad se da la interconexión entre la verdad, el ámbito de la verdad y el ámbito del poder, ¿no? Como una relación constitutiva de lo social. Bueno, acá el autor da algunos ejemplos, como ocurrió con el Egipto antiguo, ¿no? Y se pregunta por lo que ocurre en el mundo actual, ¿no? Sencillamente dice: porque una sociedad como la actual, caracterizada por la complejidad y el riesgo, la propiedad de la información y el conocimiento se ha convertido en un recurso esencial. Claro, en la actualidad, esto que dice Foucault de la importancia del conocimiento y del poder se da de manera brutal, de manera casi podríamos decir vigente, con plena vigencia, con plena actualidad, ¿no? Bien, bajamos a la siguiente página. Bien, acá arranca el autor a desarrollar y dice: todo aquel que lleva a cabo una
actividad, sea teórica o práctica, requiere siempre para un desempeño adecuado una mínima comprensión del contexto social desde el cual se realiza. Sí, la importancia de reflexionar sobre el contexto es necesario, hagas lo que hagas, digamos, ¿no? en nuestro mundo. Ahora bien, la comprensión de la realidad que nos toca vivir en este comienzo del siglo es imposible e irrealizable si no se tiene en cuenta la función y el significado que su constitución ejerce el discurso científico, ¿no? Claro, cuando habla de discurso científico, acá yo voy haciendo comentario al costado, se refiere a la ciencia, ¿no? El discurso de la ciencia nos penetra de forma individual y colectiva todo el tiempo, ¿no? Reflexionar sobre nuestro mundo hoy entonces es principalmente reflexionar sobre la ciencia y sobre la tecnología, ¿no? Por ende, dice, esta es la pregunta que estructura el orden social de nuestro mundo, digamos, en nuestra actualidad. Es imposible entonces eludir nuestro interrogante fundamental, ¿no? ¿Qué se entiende por ciencia entonces? ¿No? O dicho en otros términos, ¿qué característica posee eso que llamamos conocimiento científico? Bueno, ahí arranca entonces el desarrollo, ¿no? Fíjense lo primero que dice. El concepto de ciencia fue un descubrimiento fundamental del espíritu griego y dio origen a nuestra cultura occidental. Si nosotros pensamos en los orígenes de la filosofía, en los orígenes de la ciencia, generalmente la historia vuelve a un hecho en común, que es la predicción de un eclipse allá por el siglo VI a.C. por Tales de Mileto, ¿no? En donde Tales de Mileto y los primeros presocráticos empezaron a preguntarse por el origen natural del universo y empezaron a hacer sus propuestas, ¿no? En esos filósofos, en esos primeros físicos y científicos de la antigüedad, se encuentra para Occidente el origen de su civilización. Por eso acá la cita de Gadamer, ¿no? Cuando decimos que la ciencia se puede entender como el alfa y el omega de nuestra civilización, ¿no? Esta es una definición que el autor toma de Gadamer, filósofo alemán, y que entiende que la ciencia es el comienzo y el fin de la civilización occidental, ¿no? Es el despliegue de toda su propuesta civilizatoria. Sin embargo, no son los mismos los supuestos teóricos sobre los que reposa la idea actual de ciencia que la que se forjaron, por ejemplo, aquellos griegos en la antigüedad clásica, ¿sí? Entonces es interesante meterse en esa diferenciación, ¿no? Ya que cada época, como dice acá, cada época posee una concepción del saber basada en los criterios que ésta supone de lo que es el conocimiento en sentido estricto, es decir, la importancia de cada época y de cada contexto para definir lo que una sociedad entiende por ciencia. ¿Sí? Y que acá empieza ya a dejarse ver esta diferencia entre lo que hoy entendemos por ciencia y lo que puede significar la ciencia según el contexto, ¿no? Bien. Entonces, prosigue el autor y dice, para dar solo un ejemplo, hoy consideramos lo científico como un modo fluyente de todo saber que se precede tal. Más, no siempre fue así, puesto que lo que nosotros entendemos actualmente por conocimiento científico tiene su origen más reciente en la modernidad. ¿En qué consiste el saber propio de la ciencia? ¿Qué características ha de tener el conocimiento científico? Claro, acá lo que nos está diciendo es que la idea que tenemos de ciencia hoy, no es que todos entendemos que tiene que ver con lo científico, se produce en la modernidad. ¿Sí? Tiene su fecha de origen en la modernidad y que probablemente si uno se remonta más atrás se va a encontrar con otros significados. Bien, ¿cuáles son las características que hoy le podemos designar, ¿no? O podemos identificar en la ciencia, en lo que entendemos por ciencia? Entonces arranca y dice, por un lado, capacidad descriptiva, explicativa y predictiva. Es decir, la ciencia es un discurso legalista, que les comento acá al lado, porque pretende darnos leyes, ¿no? Pretende descubrir y otorgarnos leyes en torno al funcionamiento de la naturaleza, de la sociedad. Bien, por otro lado, la ciencia tiene un carácter crítico,
¿no? Acá vemos, esto no lo marqué, lo voy a marcar ahora. La ciencia tiene un carácter crítico o criticidad, ¿no? Porque la ciencia está todo el tiempo, ¿no?, corrigiéndose y reformulándose, ¿no? La ciencia es un proceso en el cual se cuestiona a sí misma, se critica a sí misma, se falsea a sí misma y está proponiendo teorías que puedan superar a las teorías antiguas, ¿no? Es un saber que funciona en ese sentido, podríamos decir. A su vez es un saber fundamentado lógica y empíricamente. Claro, el saber de la ciencia es un saber que siempre sienta fundamentos, ¿no? Y esos fundamentos, por lo menos en la interpretación más clásica de la ciencia, esos fundamentos son en la lógica y en la experiencia, ¿no? La ciencia es un conocimiento que prueba sus descubrimientos siempre en la experiencia, ¿no? A su vez, la ciencia tiene un carácter metódico, lógico. Desde Descartes, como dice acá, la ciencia sigue la búsqueda de conocimiento mediante un método, mediante una serie de pasos, ¿no?, que nos permitan llegar a un conocimiento certero y evitar el error, ¿no? Esta fue de algún modo la premisa de Descartes desde comienzos de la modernidad para aquí. La ciencia es un saber sistemático, ¿sí? Es decir, que la ciencia siempre se presenta como un cuerpo de proposiciones relacionadas entre sí lógicamente, ¿no? Los fundamentos, la ciencia sienta fundamentos, sienta axiomas de los cuales se derivan lógicamente el resto de sus proposiciones, ¿no? La ciencia es un discurso comunicable mediante un lenguaje preciso. La ciencia es un discurso que busca siempre la exactitud semántica de sus enunciados, ¿sí?, lograr precisión en su conceptualización y evitar, por contraste, la ambigüedad, la vaguedad, ¿no?, o utilizar términos que no tengan fácil anclaje en la experiencia. Y por último, la pretensión de objetividad. Suele afirmarse que el objetivo científico pretende ser objetivo, ¿no? Pretende de algún modo elevarse por el condicionamiento histórico, subjetivo, ¿no? Y tomar distancia respecto al objeto de conocer de tal forma que el científico pueda adoptar un punto de vista neutral, ¿no es cierto? Neutral y por ende lograr objetividad. Está bien aclarado igual la idea de que esta característica es una pretensión, es una búsqueda histórica, ¿no?, en relación al ideal antiguo de ciencia, ¿no?, que pretendía consolidar, concretar saberes válidos en términos universales y necesarios. En síntesis, dice el autor, y ahí nos resume todas las características que la ciencia posee en nuestro presente, ¿sí?, o que podríamos estar de acuerdo hoy en cuáles son sus características fundamentales. Bien, acá pretensión de objetivo. Luego dice, sin embargo, sería lícito ahora preguntar si siempre se ha entendido esto por ciencia, ¿no?, esto que dijo acá. O, de no ser así, ¿cuándo tiene su origen este modo de comprender el conocimiento científico que acabamos de escribir, ¿no?, y cuáles otros posibles significados posee el término? Entonces acá nos remonta al sentido amplio de la ciencia, ¿no?, que viene en el próximo punto. El punto lo titula Ciencia en sentido amplio, un concepto epocal, ¿no? Acá viene el otro significado, segundo significado. Entonces nos dice que ha quedado suficientemente aclarado que lo que hoy entendemos por ciencia es un tipo de conocimiento que debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Capacidad descriptiva, explicativa, predictiva, legalista, saber crítico, fundamentado, lógico, empíricamente,
Bien, todos los datos que vimos hasta recién lo denominamos como sentido acotado o restringido de ciencia. ¿Sí? Primer significado. Ahora, siguiendo este criterio, si yo me remonto, por ejemplo, a las ideas antiguas de la física o de la cosmología, como de Aristóteles o Ptolomeo, puede que sus propuestas nos resulten algo fantasiosas o dogmáticas, ¿sí? y que no acuerden con la racionalidad vigente, ¿no? de la ciencia. Pensemos en el sistema geocéntrico de los antiguos, ¿no? de Ptolomeo, esto de que la Tierra era el centro del universo, el Sol y el resto de los planetas giraban en torno al planeta Tierra en un universo cerrado, ¿no? Esférico. Bueno, esa idea hoy nos puede parecer rara, antigua, fantasiosa, y lejos de los científicos. Sin embargo, era la visión del mundo que dominó por casi un milenio y medio, ¿no? de historia. Entonces, sin embargo, aunque nos puede parecer de esta forma, la ciencia, el término ciencia, alberga también un sentido más amplio, de mayor extensión, en el cual, ¿sí? nos permite hablar, por ejemplo, de ciencia antigua, ciencia medieval, ¿sí? y se trata en este caso de un saber que una época considera sólido, ¿sí? el saber supremo, consagrado de una época determinada, es lo que podríamos denominar ciencia en sentido amplio. Recuerden que hablábamos en clase, si nos remitimos a la ciencia de los medievales, ¿no? la scientiae de los medievales, tenía que ver con la teología, ¿no? con el saber en torno a las Sagradas Escrituras y no en relación al saber de la ciencia empírica de hoy, ¿no? Entonces, hablar de ciencia entre los medievales era hablar de teología, no de experimentación, de leyes de la naturaleza, ni nada que se le parezca. Vale decir que ciencia es una pregunta cuya respuesta varía históricamente, porque la comunidad científica de cada época forja un sentido determinado. Como se ha dicho anteriormente, no siempre se consiguió el conocimiento científico tal como hoy lo pensamos. Si a un griego del siglo V a.C. le explicáramos a qué denominamos hoy ciencia, seguramente no lo identificaría con el término de episteme, ¿no? la ciencia de ellos, la ciencia de los antiguos griegos. Más bien diría que es un saber, que la ciencia nuestra es un saber empírico, particular, sin valor epistémico porque no logra las características que poseían las ideas metafísicas de los antiguos, ¿no? Estas características universales y necesarias. Sin embargo, el saber considerado científico en cada época, como bien dice el autor, va modificándose según la sed, ¿sí? va tomando una definición exacta y un sentido particular en función de lo que cada época considere como tal. Es por ello, dice el autor, que si nosotros hacemos una historia general de la ciencia en Occidente, podemos hablar de tres grandes momentos epocales o tres paradigmas científicos diferentes. ¿Sí? Un paradigma premoderno o antiguo y medieval, paradigma clásico podríamos decir, un paradigma moderno, ¿no? surgido a raíz de la revolución científica siglo XVI y XVII hasta comienzo del siglo XX. El paradigma moderno tiene que ver con los descubrimientos de Copérnico, de Galileo, hasta el sistema físico de Newton, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía que se inicia con Descartes y que se empieza a consolidar con Kant, y también tiene que ver con acontecimientos políticos y sociales como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿no? todo lo que hace al paradigma de la modernidad. Y por último, dice, podemos encontrar un paradigma actual o podemos denominar al paradigma actual como una época distinta en relación a la modernidad y a la antigüedad, que algunos llaman como paradigma postmoderno
época postmoderna, tardomoderna, ¿no? y que se constituye fundamentalmente desde el inicio del siglo XX hasta nuestro presente. ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces este desarrollo que hace Rubén Pardo en torno al concepto de ciencia y sus dos posibles significados. ¿Sí? Por un lado, el sentido restringido o actual de la palabra ciencia, con sus características fundamentales que podemos encontrar en la ciencia hoy, y por otro lado el sentido amplio de la ciencia, que tiene que ver con esos paradigmas epocales del conocimiento, en donde la ciencia puede significar conocimiento experimental en la modernidad, como también puede significar saber sagrado, saber teológico en torno a la Sagrada Escritura en el mundo medieval, y ser ciencia para ello. ¿Sí? Bien, hasta aquí entonces la clase y el comentario que quería hacerle sobre el texto de Pardo hoy. Espero que les sirva. Esto va a ser fundamental para el punto 2 del trabajo práctico, y cualquier duda lo seguimos comentando en clase. ¿Sí? Así que bueno, buena semana, buen descanso y hasta la semana que viene.